Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te quiero dar la más cordial bienvenida a este curso básico de fotografía con celulares. Y el día de hoy vamos a ver la introducción a entender qué es la fotografía, porque primero tenemos que entender qué es la fotografía para después poder tomar muy buenas fotos. Te comparto el temario. El temario que vamos a manejar en este curso está compuesto por el primer tema de introducción, en donde vamos a hablar de qué es la fotografía y a grandes rasgos entender la cámara móvil, cómo funciona la cámara de mi teléfono. Siguiente tema va a ser los elementos básicos para una fotografía, entender cómo configurar la cámara de la manera correcta para que nuestras fotos salgan casi parecidas a las profesionales. El tema número 3 nos va a hablar de la composición, en donde vamos a entender cuáles son los ángulos y planos más utilizados en fotografía y aprender un poquito a cómo manejarlos. El número 4 nos va a enseñar sobre los aditamentos que podemos tener con nuestro teléfono celular para mejorar nuestras fotografías. Y finalmente vamos a cerrar con algunos consejos básicos para obtener una buena fotografía, ya con los conocimientos que habremos adquirido hasta ese momento. Entonces, ¿qué es la fotografía? La palabra fotografía fue utilizada por primera vez por ahí de 1839 por un señor de nombre Sir John Herschel, que bueno, ya entendía más o menos el funcionamiento de las cámaras fotográficas y le plasmó este nombre. La palabra en realidad se deriva del griego y está compuesta de esta manera, a partir de los vocablos foto y grafos. Foto significa luz y grafos significa escritura, por lo que fotografía entonces significa escribir con la luz. Dicho de otra manera o entendido desde otra perspectiva, nosotros debemos entender que la fotografía es un arte y lo que estamos haciendo a través de la cámara fotográfica es crear una pintura hecha a partir de la luz. ¿Y cómo funciona? El que describió todo este proceso de alguna manera se las ingenió para idear una cámara fotográfica fue Aristóteles y sus conocimientos datan por ahí desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Y no es que Aristóteles haya vivido en esta época, lo que pasa es que sus escritos se fueron encontrando a lo largo de este tiempo bastante largo y los conocimientos se han heredado hasta nuestra época. Y Aristóteles entonces nos hablaba de un cuarto oscuro, y este cuarto oscuro nos decía que era un instrumento óptico que permitía obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Ah, caray, suena un poco raro, ¿no? En realidad no es tan extraño. ¿Qué era lo que sucedía o qué era una cámara fotográfica hace tantísimos años? Lo que sucedía es que se metían, literalmente, a un cuarto totalmente oscuro, cerrado de las cuatro paredes. Aquí está abierto para que podamos verlo. Las cuatro paredes cerradas normalmente estaban pintadas de negro y solamente se colocaba un lienzo en blanco en una de sus paredes. Y en la pared opuesta se abría un pequeño agujerito circular muy pequeño, que era el único lugar por donde podía pasar la luz. La luz que normalmente obtenemos del sol o de alguna otra fuente de luz puede pasar directamente a menos de que choque contra algo y ese choque lo podía producir un arbusto. Entonces ese arbusto tapaba la luz y el rayo que normalmente hubiera pasado, en lugar de pasar como luz directa, va a pasar como una especie de silueta. Y entonces se va a formar una imagen, se va a reflejar una imagen. Esa imagen proyectada en el lienzo, para poderla grabar en el tiempo, metían ahí a una persona que se ponía a calcar todas las siluetas que veía y entonces esas eran las primeras fotografías, que no eran fotografías, en realidad eran dibujos, pero bueno, funcionaban de una manera similar. Las cámaras fotográficas actuales toman este mismo principio y lo que hacen es tener ese pequeño agujerito que nos permitía ver o nos permite ver ahora imágenes incluso de manera digital, pero el precursor fue este.
Más adelante los franceses inventaron ya la cámara fotográfica como tal, comenzando con Nicéphore Niepce, que inventó el proceso heliográfico en 1824, y Louis Daguerre, que creó el daguerrotipo, que eran técnicas fotográficas que tardaban muchísimo tiempo en poder estar listas, pero que permitían que en lugar de que hubiera una persona dibujando, únicamente se hiciera como una especie de desgaste, un material sensible a la luz, y la parte desgastada pues quedaba blanca, y la parte que no se desgastaba era la que presentaba la imagen. Un proceso heliográfico tardaba más o menos como 8 horas. El daguerrotipo tardaba unos 7 minutos y aún así era muy lento. Actualmente tenemos teléfonos celulares que en unos pocos segundos nos dan una fotografía. Entonces, toda esta historia es importante entenderla para saber cómo funciona el proceso fotográfico y poder entonces tomar muy buenas fotografías. La cámara profesional. Sí es cierto, este es un curso que nos habla acerca de fotografía con teléfonos celulares, pero para poder entender cómo funciona la cámara de mi celular, pues primero tengo que entender cómo funciona una cámara profesional. Y tiene exactamente el mismo principio que el cuarto oscuro, ya que por dentro va a evitar que pase la luz y que únicamente entre por un pequeño agujerito que se encuentra en el lente de enfoque. Puedo abrir y cerrar ese agujerito y ese agujerito va a estar específicamente centrado en el diafragma. Ese diafragma se puede abrir más o menos dependiendo de la cantidad de luz que yo necesite. Después, esa imagen o ese haz de luz se va a chocar con un espejo y el espejo lo va a mandar a un prisma. Ese prisma lo que va a hacer es voltear la fotografía, porque recuerdan que en el cuarto oscuro aparecía de cabeza. Bueno, pues ahora la vamos a poder tener volteada y verla de la misma forma que en la realidad. Eso es únicamente para facilitarnos un poquito la vida. Una cámara fotográfica además va a tener un obturador que también es una especie como de persiana que nos permite que entre más o menos luz, y esa es la idea de la fotografía, saber exactamente cuánta luz necesito para poder generar una imagen. Además va a tener una pantalla LCD, un disparador, un flash incorporado que normalmente no se recomienda utilizar, pero que en algunos momentos llega a ser un poco útil. ¿Qué tan diferente entonces es la cámara profesional de la cámara de mi teléfono? Nosotros tenemos las cámaras profesionales en full frame, que significa que puedo tomarlo todo sin ningún problema, que no voy a tener ninguna pérdida de calidad, y tienen un sensor que es el que es sensible a la luz y que va a permitir hacer ese pequeño desgaste y nos va a ayudar a grabar nuestra imagen, que mide aproximadamente de 36 por 24 milímetros. Ese es el tamaño normal que va a tener. Si yo tengo una representación hipotética del tamaño, voy a tener más o menos este tamaño con una cámara profesional. Hay diferentes tipos de cámaras en el mercado y finalmente cuando yo llego a la cámara de mi celular, el tamaño del sensor va a ser de 4.5 por 3.4 milímetros aproximadamente, que es bastante pequeño y que no me va a permitir tener la calidad de una cámara profesional, y el tamaño de la fotografía pues más o menos sería este comparado con la de la cámara profesional. Pero no se preocupen, porque de cualquier manera el tomar una fotografía con mi teléfono celular no tiene por qué ser algo malo o algo que no me permita realmente tener buenas creaciones. Para eso es este curso. Aún así es importante que ustedes se den cuenta. Nosotros tenemos un ejemplo aquí de una fotografía tomada por una cámara reflex y una fotografía tomada con el iPhone 11 Pro. Y bueno, aún así hay diferencias. Yo creo que es difícil que ustedes tengan el iPhone 11 Pro. Si lo tienen, muchas felicidades, tienen una buena cámara. Pero si no, tienen la cámara de su teléfono normal que también les puede permitir tomar muy buenas fotografías. ¿Y Android? ¿Qué pasa, verdad? Ya les hablé del iPhone, les hablé de la cámara reflex y demás. ¿Qué pasa con Android? Android también nos puede dar muy buenas fotografías y no necesariamente me va a hacer perder calidad. Hablo de Android porque es lo más utilizado de alguna manera entre la mayoría de la población y no hay tanta diferencia entre una marca y otra. La verdad es que, ¿de qué depende la fotografía? No de la cámara, del fotógrafo. Y eso es bien importante saberlo.
La verdad es que mi teléfono móvil también puede utilizarse en modo manual y me puede dar la configuración necesaria para que yo pueda trabajar con él y pueda tomar muy buenas fotografías. Ojo, muy importante, de tarea se queda que revises si tu teléfono celular tiene la configuración Pro. A veces va a aparecer en tu pantalla y si no vas a tenerte que ir al engranaje y lo vas a buscar. Si tengo la configuración Pro, ya la armaron, porque entonces van a poder hacer algo súper padre. Pero si no, tampoco hay mucho de qué preocuparse porque la idea es que el fotógrafo aprenda a hacer buenas fotografías sin importar la cámara que tenga enfrente. Este modo manual, entonces, ¿qué me va a permitir? El modo manual me puede permitir manejar 3 datos muy importantes y que son básicos para la fotografía. El primero va a ser el ISO, que normalmente va a ir de los 100 a los 800 y que si yo estoy en 100 me va a dar muy poquita luz y si yo estoy en 800 me va a dar mucha luz. Yo tengo que aprender a elegir la escena correcta en la cual yo voy a poder decirle a mi teléfono, oye, capta más luz porque la escena está muy oscura o, oye, no captes tanta luz porque en la escena ya hay suficiente. Tengo el balance de blancos que me puede dar un tono más frío o más cálido, es decir, puede ir de los tonos más azules a los tonos más amarillentos, dependiendo de las necesidades de mi fotografía. Y finalmente voy a tener la exposición, que lo voy a encontrar con este signo más menos, y que puede ir de -2 a +2 en la mayoría de las cámaras de los celulares y que me va a permitir también manejar la cantidad de luz que entra a mi cámara. En el próximo video les estaré comentando mucho más acerca de estos detalles importantes para la cámara con el teléfono celular y espero que podamos ir aprendiendo juntos cómo mejorar mis fotografías con el teléfono celular. Muchas gracias por tu atención.